Buenas tardes. Una vez concluido este descanso, pasamos con la siguiente ponencia magistral a cargo del rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, doctor Manuel Castro Pereira, curricular a partir de la teoría y competencias integrales. Bien, amigos, es un placer, un honor estar acá. Y nuestro trabajo se centra en una teoría, la teoría investigativa del currículum y su aplicación sobre la base o a partir de competencias. Esto es un tema sumamente extenso. Hay, creo que, abundancia de láminas y voy a tratar de sintetizar para ir a lo concreto. Estamos en un mundo realmente no solo integrado, no solo del conocimiento, esa sociedad del conocimiento, sino que implica la búsqueda de la calidad y de la excelencia de nuestros recursos humanos. Y para ello, pues nos hemos centrado, particularmente en lo personal, en investigaciones a lo largo de varios años, a través de mis estudios doctorales y la puesta en práctica de los resultados en varios países. Lo que les voy a presentar no es el deber ser, sino que se está aplicando. Son resultados concretos de una experiencia que se lleva en Centroamérica, en este momento en 5 países. Es la sede de todo el cambio curricular de la República de Panamá en el Ministerio de Educación, y ahí están los lineamientos para todo lo que implica el diseño curricular entendido como perfil, plan, programa de la oferta académica de 23 universidades panameñas que en este momento están dentro de esa línea bajo el esquema de lo que implica la calidad, la excelencia y por supuesto su acreditación. No solo esto, sino que el modelo del cual soy autor es aplicado en el Instituto Panafricano de Planificación ubicado en Senegal, en Dakar, patrocinado por las Naciones Unidas. Por lo tanto, el privilegio es cuando allí vemos que se están formando esos planificadores o futuros planificadores de estos países, algunos jóvenes países del continente africano, dentro de lo que implica la planificación de la formación del recurso humano de la más alta calidad. Esto implica tanto cursos de formación, cursos libres, cursos de ampliación, cursos de pregrado, entendido como licenciaturas, cursos de posgrado, la especialización, profesorado para algunos países como posgrado y también maestría y, por supuesto, doctorado. Esto, a su vez, forma parte de una línea de investigación en currículum, centrado y a partir de la teoría investigativa. El trabajo inicial duró 6 años, una investigación desde Europa. Tuvo su sede en la Universidad de Toulouse, en Francia, donde realicé mis estudios y posterior investigación, y casi se hizo un círculo, en aquel entonces no con los medios que tenemos en este momento, pero un círculo de aplicación de instrumentos, por lo que implica parte de África, repito, América del Sur, América del Centro, y especialmente en los CEIEP canadienses de habla francesa, del Quebec, francés, por supuesto. Por lo tanto, empecemos entonces, el título lo podemos observar allí, el currículum a partir de la teoría investigativa y de competencias integrales. Es un tema, repito, como línea de investigación, como grupo de investigación, es aplicado en este momento también, por supuesto, en la universidad que represento como rector, la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, con una población activa de 100.000 estudiantes dispersos en un campus de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, que aún con las dificultades que bien conocemos, hemos oído del país, pues esta modalidad ha permitido y permite continuar avanzando y desarrollando los proyectos, la misión, visión y los valores que en ella están previstos. Tratemos entonces de ver, es la aplicación de la teoría investigativa, y lo veremos más adelante ¿por qué la teoría investigativa? Y me adelanto. En primer lugar, porque hay 11 concepciones curriculares las cuales nos ha tocado trabajar y dominar por nuestra formación, por nuestra experiencia y el ser catedrático a nivel de posgrado. Pero realmente esas concepciones curriculares en este momento son obsoletas, han dejado de tener razón de ser,
y aquel currículum que comienza con una expresión llamada currículum igual a programa en el año 1918 con Bobbitt, ya en este momento es totalmente absurdo hablar de currículum como programa, como absurdo sería hablar de currículum como plan, y también no estaría de ser actualizado si habláramos de currículum como perfil. Esto lo veremos a continuación. Entendemos todo el tiempo que es una innovación y este trabajo parte de una serie de consideraciones previas, primero que partimos de una investigación, y no se trata de una cátedra de investigación, sino una investigación con propósitos definidos, aquí para tratar de romper aquel esquema positivista, lo cuantitativo versus lo cualitativo, sino simple y llanamente en educación, aquello de hipótesis y de variables, no hipótesis para comprobar, ni variables para demostrar con sus indicadores, sino sencillamente propósito definido. ¿Cuál es el propósito? Formar recursos humanos de calidad y de excelencia en un tiempo adecuado, en un tiempo establecido y ante una necesidad previamente investigada o diagnosticada. Por lo tanto, nuestro enfoque es un enfoque centrado en la investigación con propósito definido. Por supuesto, estamos tocando aspectos claves como lo son la educación, por un lado, estamos tocando también lo otro que la educación, la sociedad y la universidad. Nos centramos, por supuesto, en esta última, nuestro epicentro es la universidad, sin olvidar que estamos en función de la sociedad y todo lo que viene ahora y, por supuesto, dentro de un fenómeno que es la educación. Para ello, podemos observar, cada uno se va desdoblando, la sociedad con su caracterización y, por supuesto, sus bases legales. Sin ellas no pudiéramos hacer efectivo, eficiente lo que queremos, porque no estaríamos a derecho. Y por otro lado, la educación, desde el punto de vista de la educación y las ciencias de la educación. Aquí rompemos aquella dicotomía de que solo la educación tiene una ciencia, que es la pedagogía. Fue una ciencia, es una ciencia, es quizás la primera ciencia, y sin duda lo es, pero a partir de hoy se habla de ciencias de la educación para tratar el fenómeno educativo llamado educación. Y luego la universidad, por supuesto que tenemos que describirla, no podemos olvidar la situación actual y la situación prospectiva. Lo difícil para la planificación en educación es que lo que estamos haciendo hoy es con visión de futuro, es decir, del futuro, del avenir hacia el presente, mientras que cuando administramos es hoy hacia mañana. ¿Cómo lograr ese equilibrio para tratar de que el recurso que queremos formar esté actualizado, no solo en el presente, sino con una visión de futuro y que tenga la inquietud, la actitud y los valores permanentes para estar siempre el futuro egresado, ya siempre actualizado? Obviamente que esto nos lleva a los valores, como lo acabo de mencionar. No podemos olvidar la utilidad y lo práctico de eso que denominamos el profesional, lo práctico, la parte que corresponde al perfil profesional, como algunos autores lo llaman, y que todo esto apunta a una palabra clave, currículum, que prefiero utilizarla en latín, no se acentúa, por supuesto, no la castellanizo, para evitar aquella declinación de que currícula es lo hecho, mientras que currículum es lo que está por hacerse, lo que debemos hacer, y sin entrar en discusiones, que tardaríamos tiempo muchísimo en definiciones sobre el mismo, pero esa es la conceptualización, y por supuesto un currículum que parte y debe partir definiendo ese ser humano, es el hombre, el perfil, sus competencias integrales, el plan de estudio, sus programas analíticos, planes de curso, planes y ambientes de aprendizaje o ambientes virtuales. Lo novedoso aquí es que la educación hoy no es solo presencial, docente-discente, sino que es una educación que perfectamente es a distancia. No vemos al estudiante, pero ahí está, no vemos al participante, pero ahí está. No somos docentes de aulas, sino facilitadores de procesos, de entornos virtuales. Por lo tanto, todo el currículum en su fase de planificación debe abarcar el ambiente de aprendizaje presencial, como así el ambiente o entorno virtual, porque realmente sería negar la realidad presente y con la tendencia del futuro. Ese realmente es a partir de el perfil, la definición del perfil, y en un término que utilizamos que es competencias integrales. Nos llamó mucho la atención, algunos de los que hoy estamos presentes, cuando en la cumbre, inolvidable cumbre de Granada, una de las ponencias era, murieron las competencias. Y uno de los más curiosos, si no fui el primero, uno de los más curiosos era yo, ¿cómo que murieron las competencias?
Claro, la acepción que en aquel momento nuestro excelente ponente tuvo es la competencia entendida en el esquema skinneriano, conductista, inglés, su origen en cuanto al hacer, hacer, y no el ser, el conocer, el convivir, que es otra cosa. Por eso la denominación de la competencia de manera integral, ya se lo adelanto, abarca todo este contexto de manera global, integral, de un hombre en su formación, en su perspectiva, en su ser, para él mismo, para su familia, para su comunidad, su lugar de trabajo. No es solo aprender a hacer cosas, a repetir conocimientos, sino a ser persona. Y a ser persona en un contexto determinado, no importa la profesión, e importa si las destrezas o competencias, como luego vamos a señalar. Así que la connotación de morir competencia puede ser, muere la competencia en la acepción antigua, pero no muere en ningún momento en la concepción actual vigente, por cuanto es el lineamiento de UNESCO, lineamiento de la concepción europea. Lineamiento, se lo puedo decir de una sola vez, para todo Centroamérica como lineamiento para las agencias acreditadoras de las universidades de Centroamérica, especialmente en Panamá y en algunos países de Sudamérica. El enfoque es por competencia y por competencia integral. Y ahí quisiera centrarme en esta conversación con ustedes. Luego, por supuesto que lo que nos interesa a nosotros es que existe la necesidad de diseñar un currículum pues, a partir de competencias. Hace algunos años diseñar un perfil era hacer un programa analítico, cosa que hacemos hoy como profesores de cátedra de una asignatura. O algunos hacían el plan, otros hacían el perfil, pero cada uno por separado, lo que no garantizaba la articulación entre ninguno de los componentes. Por lo tanto, la validez del currículum no existía. Era un supuesto básico de la investigación, cosa demostrada posteriormente y en este trabajo. Por supuesto, los elementos metodológicos, toda esta parte que estamos viendo, parte de una teoría investigativa, parte, por supuesto, de la investigación. En síntesis, hay 4 grandes enfoques curriculares: el unidireccional, aquel que la sumatoria de programas nos llevamos a formar, con todo respeto, a un abogado o un ingeniero, un médico o un profesor. Aquel otro enfoque bidireccional, que teniendo un plan y definido un perfil, lograríamos ese perfil, pero que cada uno iba por su lado y va por su lado demostrado científicamente. Y luego unos enfoques tridimensionales donde está el hacer, el ser, el conocer. Y hoy hablamos no solo de los 3 anteriores, sino que hablamos de una visión global, holística, que implica realmente la multidimensionalidad del ser humano en su proceso de formación, en su proceso de diseño, de evaluación y de ejecución, y por supuesto de seguimiento. Los modelos como tal es simplemente una referencia. El currículo en su evolución, lo dije al inicio, para algunos, a veces hasta dignatarios, representantes de algunos de nuestros países, cuando hablan de currículum se jactan de decir que están cambiando los programas, y ya ustedes pueden ver, y se los ratifico, hablar de un cambio de programa implica hablar del año 1918, y miren el año en que estamos. Hablar de plan significa empezando, digamos, a mediados del siglo XX, y yo creo que estamos en el XXI, si no me equivoco, empezando y con buen pie. Por lo tanto, el enfoque de programa, plan y perfil. Lo curioso del caso es que hoy, cuando hablamos de currículum, los 3 componentes están, pero están al revés. No programa, plan, perfil, sino que están a perfil, plan y programa. Eso es muy importante, que es la concepción actual, cuyos productos son, primero, el perfil. Si no tenemos claro el hombre, el ciudadano, la persona que vamos a formar, si no está claro en los términos del ser, el hacer, el conocer, el convivir, si no estamos claros en todos los indicadores que debe tener para garantizar el éxito, si eso no está claro, el resto sería realmente una aventura cuyos resultados no los podemos predecir en ningún momento. Por supuesto, perfil es lo primero. En segundo lugar, ese perfil exige un plan. Un plan de estudio puede tener lo que llaman la frondosidad curricular en algunos autores, cientos de asignaturas, 20 asignaturas, 60, y llega un profesor muy conversador, habla muy bien nuestra lengua y de buenas a primeras introduce una nueva asignatura, y otro llega con otra asignatura, y al final en vez de 30, 40 son 60, y todas son indispensables. Indispensables porque alguien lo dijo, no porque el perfil lo requiera. Por lo tanto, el plan de estudios debe ser un plan de estudios concreto, muy de síntesis, muy de lo básico, instrumental y lo profesional, lo requerido, lo necesario, y está reglamentado. Reglamentado en cuanto a unidades de crédito, universalmente hablando, una duración y un tiempo.
Me refiero tanto a pregrado como a posgrado, por supuesto. Y por último, los programas o planes de curso. Aclaro, programas es el programa analítico en forma presencial. Planes de curso es el programa analítico para que funcione a distancia. No hay un aula virtual, no hay un curso en línea, técnicamente hablando, bien concebido y con validez interna, sino parte de un plan de curso. Y el plan de curso es realmente todo aquello que se debe hacer, pero en términos de una competencia en términos como veremos luego, también una competencia cognitiva, una competencia afectiva, una competencia psicomotora, una competencia en cuanto a la parte operacional, y sobre todo que se pueda evidenciar. De lo contrario, ese plan de curso, si no es así, hablaremos de educación a distancia por hablar, pero no con propiedad. Ese es el verdadero cambio de nuestras instituciones que cada día, tanto en la educación, si la queremos llamar no formal y especialmente la formal por ser organizada, sistemática e intencional, toda debe estar escrita, planificada porque es la intencionalidad. Y más si el enfoque es andragógico, con donde el adulto puede perfectamente sugerir algunos elementos para sus logros. Esto realmente les puedo decir que es para rato el tema, pero lo más importante es que nuestro diseño debe tener validez interna, vale decir una articulación entre perfil, plan, programa. Y hay una técnica que la veremos al final en una imagen, donde se demuestra cuándo un diseño curricular, cuándo un currículum es perfectamente válido, confiable, con visión presente, futura. Por supuesto, hablamos de la educación como fenómeno social, diseño curricular como una estrategia de planificación. La palabra estrategia la hemos tomado no de la educación, la hemos tomado del ambiente militar. Una estrategia es envolvente, y vale la pena decir envolver. Envolver en este caso es aquel ser humano y aquella sociedad que estamos en proceso de formación. Tienes una estrategia que no falle, tienes una estrategia que se planifique, que es intencional, que es consciente, que no tiene nada de inocente. Es simplemente buscar la formación de un recurso humano en un contexto determinado, donde él se siente realizado y feliz dentro de los propios principios y preceptos, desde la Constitución como Carta Magna hasta lo de su profesión y su propia realización como ser humano. Evidentemente, esto volvemos a repetir, no es un secreto, pero esto tiene un enfoque de sistema. Hablamos de una entrada, de un proceso, de una salida, pero cuidado. Cuando hablamos en educación de que aplicamos el enfoque de sistema, el esquema clásico Bertalanffy, aquí es al revés. Aquí no es un feedback. Si lo pasamos a nuestro idioma, lo castellanizamos, es decir, una alimentación, una realimentación, esa no es al final del proceso, es durante el proceso, durante la entrada, durante el proceso, para por último ver la salida. Si nos limitamos solo a ver salida, y la salida no fue buena, ya no hay resultado, ya no hay nada que hacer, el resultado ya lo tenemos. Volver atrás sería bien difícil. Bueno, esto realmente es todo lo que es el enfoque. ¿Qué ocurre? Que en la terminología que utilizamos, los indicadores alfa, beta, gamma, delta, son los indicadores del perfil. Hablamos de alfa, todo aquello que envuelve al ser humano, al ser, y es lo más importante. Después el beta, el hacer. Después el gamma, el conocimiento, competencias cognitivas, y el delta, todas aquellas experiencias previas requeridas para ingresar. No aquello de que todo el que ingresa va a tener éxito si no tiene las competencias adecuadas, necesarias, indispensables, actitudes, dones y talentos requeridos para triunfar, porque la educación es para triunfar. Por supuesto, buscamos el enfoque tridimensional, no direccional. Las direcciones a la larga se separan, las dimensiones se cruzan como elipses. El diseño de la investigación es clave en este trabajo, donde participan expertos, especialistas, alumnos, contexto ocupacional, etc. Esto es un proceso para obtener el perfil. Luego viene un instrumento, lo que antes tardábamos meses en hacer un diseño curricular, realmente ahora en 3 días, por 3 momentos consecutivos en el proceso, más la muestra, población y muestra previamente definida, es más que suficiente. Después, las competencias. Hay mucha literatura sobre las competencias, solamente me limito a mencionarlas. La primera competencia es el saber, y hoy lo hemos oído también, el lenguaje. Y el lenguaje como fundamental, como esa plataforma fundamental para comunicarnos y que se entienda y que nos entendamos. Pero además,
yo lo llevo ya a un terreno de la parte afectiva emocional, que es el saber ser, el alfa, la parte actitudinal, que es el saber hacer, que es el beta, y un saber conocer gamma, y una parte social, que es el saber convivir. De que nos interesa un excelente ingeniero, simplemente no hay trato, no le preocupa el medio ambiente, no le preocupa a la persona, no le preocupa a su familia, sino él lo que tiene que hacer y su trabajo y que quede perfecto. Yo creo que las cosas deben combinarse y perfectamente así debe ser cuando hablamos de competencia integral. La clave la tenemos acá para una formulación de competencias. Vean el avance que hemos obtenido en esto, una competencia actitudinal afectiva con una sigla para podernos como sigla manejar mucho más rápido. Luego vean esta parte que tenemos acá, una de ellas está dirigida a todo docente universitario, sea docente por carrera o la docencia universitaria. Lo más importante es esto, el saber planificar para transferir. Podemos saber muchas cosas, pero no podemos transferir, no sabemos transferir, y eso implica un don, implica un talento, y hay que adquirirlo, además de tener algunos de estos elementos para poderlo lograr. Evidentemente, otro elemento muy importante de nuestro descubrimiento es el saber metacognitivo. No hay educación si esa metacognición no se da. No es repetir, y repetir de memoria. Recuerdo, y me tomo un segundo más para decirles que cuando estudiaba primaria era así como obligatorio saber de memoria todos los afluentes de un río de mi país, el Orinoco. Y era, por ejemplo, Camo, Padamo, Cunucunuma, Ventuari, Sipapo, Suapure, Cuchivero, Caurauro, Caroní, el Verazo y Mataca. Pero a ustedes, ¿de qué les suena? Rarísimo, ¿verdad? Aún a nosotros nos suena raro. Y hoy me pregunto, ¿y para qué aprendí eso? Porque había que aprenderlo de memoria, la facultad de la memoria era fundamental. Entonces, ¿pero para qué? Si lo importante era la parte ecológica, los pueblos, los lenguajes que se manejan allí es otra cosa. Por supuesto, saber utilizar la metacognición nos recuerda mucho a la conferencia también de Granada, donde vimos aquella visión de la inteligencia múltiple. Evidentemente aquí está también reflejada y coincidimos en aquella experiencia esta, por cuanto para que se dé la metacognición, no olvidemos la inteligencia emocional, no olvidemos todas las capacidades que tenemos los seres humanos, la visión pluralista y polifacética de la mente. La inteligencia no es única como siempre habríamos creído, y un famoso CI que nos determinaba por encima o por debajo es algo más que eso. Por otro lado, es un trato motivador. Debe haber recursos y medios que motiven la capacidad de aprender y aprender para desaprender. Además, esto ya nos lleva sobre la base de las competencias integrales y sus respectivos indicadores. Señores, esto es una especie de gráficos, son gráficos didácticos para decir que los alfas se dividen en sectores y que didácticamente en el momento de la aplicación y el diseño, pues hay unos alfas que estimulan más la comunicación, otros la creatividad, otros la parte de la vocación, otros la parte de la ética, la estética y los valores que son fundamentales. Todo esto nos lleva a un perfil como síntesis centrado en competencia. Hay, y en las láminas anteriores, una receta que todos los alumnos buscan, cómo redactar una competencia. Igual que hace años, una lista de famosos verbos que eran la cosa peor del mundo, pero bastante que nos ayudaron. Entonces, en este momento también hay una receta, y me perdona, cómo redactar una competencia. Pero no es cómo redactarla, es que lo que queremos sea en tercera persona, que diga, haga, cante, pero en tercera persona, pero agregándole ciertos condicionantes, tanto cognitivos, tanto de comparación, tanto del convivir, tanto del ser, como lo acabo de mencionar. Por supuesto, estas son las siglas, nuevamente, cómo redactar la competencia. La pasé muy rápido porque realmente eso es lo que siempre pide cuando uno expone este tema, porque es la receta. Y lo importante es no la receta, sino saber combinar los elementos de eso que yo llamo receta. Además, maneja la lógica adecuada, con precisión. Me refiero a todo diseñador, todo educador, planifica, administra, evalúa. Hay una técnica para demostrar si un diseño curricular está bien hecho, y es un mapa curricular, que es la figura que tenemos allí. Y ya para terminar, yo no lo sé, pero es posible que Dios, el Supremo, haya hecho y haya diseñado por una competencia muy, pero muy especial, una competencia integral desde todo punto de vista, en la cual no tengo duda, y esta no apareció. Lamentablemente, que es el Salto Ángel de mi país y el Canal de Panamá, que lo tenemos en cada una de las láminas que posteriormente les voy a entregar. Ahí está la esencia de una competencia integral por el Supremo, y el segundo es, Supremo, Dios me refiero,
y el segundo hecho por el hombre, que es una tecnología de avanzada, que incluso acaba de recibir un premio como la obra de tecnología más avanzada del mundo, que pone en contacto no solo dos mundos, dos continentes, sino lo avanzado de su tecnología. Esto es la base, señores, repito, para un sistema educativo, no solo panameño, el Ministerio de Educación, para sus universidades, sino para Centroamérica, como lo dije anteriormente, para Sudamérica en algunos de los países, y es nuestro aporte en la reunión del día de hoy. Eso es todo. Gracias.